tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la 12ª sesión del seminario, del 10º seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. El día de hoy nos encontramos aquí con la maestra en Ingeniería, Oroselfia, quien nos... Muy bien. Quien nos acompaña para presentarnos el tema cómo entendemos e identificamos los riesgos, los nuevos retos para las organizaciones. Esto está, digamos, dentro del esquema de ingeniería de sistemas del área de investigación de operaciones. Sí, soy Oroselfia Sánchez. Entonces le damos la más cordial bienvenida a la maestra Oroselfia Sánchez. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como comentaba la doctora Valderas, yo les voy a hacer una presentación de cómo entendemos actualmente los riesgos y sobre todo cómo los identificamos. Esto realmente tiene un propósito de mostrar justamente los nuevos retos para las organizaciones y cómo se ha extendido y cómo sobre todo se ha transformado el concepto de riesgo durante varios años, ¿no? Antes de mostrarles la agenda, me gustaría mostrarles un poco de qué va esta presentación, que como propósito tiene que ver mucho con conceptualizar el riesgo de manera sistémica. Creo que eso es una aportación bastante buena y sobre todo cuáles son las nuevas características que debe de tener esta forma de identificarlos que permitan cumplir con los nuevos retos que ahora existen, ¿no? Entonces, la agenda que vamos a tener para esta presentación es primero iniciar con unos conceptos generales acerca de qué es lo que marca la literatura, qué es lo que marca la normatividad y qué herramientas hay actualmente para poderlos identificar. También después les voy a mostrar un poco de cuáles son los retos de administración de riesgos, porque bueno, la identificación de riesgos como tal es un paso inicial de la administración de riesgos. Y bueno, después de esto les voy a mostrar cómo hemos estado estudiando un sistema con riesgos, que se comporta con riesgos y qué herramientas estamos utilizando y cuáles son los nuevos planteamientos, ¿no? Todo esto está relacionado con una aplicación en la industria privada y sobre todo que al final lo que queremos es una forma más robusta de obtener sobre todo las descripciones de los riesgos que actualmente tiene un proceso operativo, ¿no? Para finalizar, pues nada más vamos a puntualizar por medio de percepciones finales. Entonces, vamos a iniciar un poco con esta evolución que les comento de la definición de riesgo, que como tal se identifica como un evento, un factor o incluso algún reto que se tiene, pero que sobre todo causa un impacto negativo sobre un procedimiento, un proceso o incluso un proyecto, ¿no? La forma en la que se ha conceptualizado los riesgos va variando mucho dependiendo de los años. Por ejemplo, en 1977 se entendía como un potencial de consecuencias negativas, pero no se describía. En el 81 ya se introdujo lo que es la combinación de probabilidades y consecuencias de estos eventos, ¿no? Entonces, poco a poco va tomando un poco más robustez el concepto. En el 2002 ya se introduce lo que es resultados de la incertidumbre. El riesgo se conceptualiza como un resultado de la incertidumbre. Vamos a ver más adelante cómo se conceptualiza también la incertidumbre y sobre todo qué herramientas se pueden utilizar. También se conceptualiza en ese mismo año como una consecuencia del peligro. El peligro por lo regular es la fuente, ¿no? Lo que nos da justamente ese inicio. En el 2002 también un evento no deseado, o sea, algo que no se quiere porque obviamente tiene unas consecuencias negativas. En el 2007 se considera como pérdidas, que por lo regular en el área financiera totalmente va de acuerdo con pérdidas. Y bueno, en el 2015 con la norma 9001 ya se considera como el efecto de la incertidumbre. Entonces ha ido cambiando durante el tiempo. Esta es otra tabla en la que podemos apreciar
un poco cómo es la estimación del riesgo, ¿no? O sea, al principio es un valor esperado, un valor de riesgo que podemos conocer y podemos determinar si ese valor de riesgo tiene pérdida o impacta negativamente hacia un proceso o hacia el sistema que estamos analizando. También se ha entendido como un igual a la incertidumbre, que realmente eso es actualmente un poco se ha aclarado por medio de diferentes universidades que han hecho investigación en cuanto a qué incluye el concepto de incertidumbre, cuáles son sus aspectos, cómo se mide, y se ha llegado al punto en el que realmente se concluye en que no es lo mismo riesgo e incertidumbre. Mejor dicho, riesgo es una parte de la incertidumbre, como lo vamos a ver más adelante. También se ha entendido como la consecuencia, los daños, eventos o consecuencia y, bueno, los efectos de la incertidumbre como tal, ¿no? Entonces, estas definiciones pues han ido cambiando durante el tiempo. Unas se caracterizan de una mejor forma que otras. Algunas pues prácticamente se quedan como muy puntuales en un valor, que decir la probabilidad de que ocurra este riesgo es tal, otras la forma de identificarlo lo hace más robusto. Entonces, algo que también tiene mucho que ver con la aplicación de este concepto es cómo los identificamos. Como les comentaba al principio, esta presentación tiene pues está enmarcada en lo que es la administración de riesgos como tal. La administración de riesgos como primer paso tiene la identificación de los riesgos. Esta descripción es muy importante porque, bueno, a partir de ahí podemos definir cuáles son, describirlos, caracterizarlos, evaluarlos, mitigarlos y pues con esto controlarlos, ¿no? Entonces, también es importante analizar cómo la identificación de riesgos, el concepto de identificación ha ido evolucionando a través del tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, en el 2008, en donde esta identificación se conceptualiza como la determinación de cuáles riesgos pueden afectar a un proyecto o a la documentación de sus características. Vemos otra, por ejemplo, en el 2014, es asegurarse que el rango de riesgo es identificado también, o sea, es decir, saber cuáles los valores que puede tomar, o sea, ya no solamente es un valor, sino los posibles valores que puede tomar. Y bueno, algunos autores incluyen que este paso incluye examinar cómo un requisito de un cumplimiento puede generar un riesgo. ¿Por qué? Porque al momento de identificar los riesgos es importante también saber de qué tipo de riesgo estamos hablando. Para una organización, por ejemplo, pueden ser operacionales, pueden ser legales, pueden ser documentales. Hay toda una playa de riesgos que podemos identificar, entonces también depende de cuáles son los riesgos que vamos a identificar, cómo vamos a aplicar estos métodos. Y bueno, el de las últimas que existen es que es un paso inicial importante para el proceso de mitigación y control de cualquier riesgo en condiciones de recursos disponibles limitados. Entonces, algo con lo que trabaja mucho, por ejemplo, pues la industria, ¿no? Las organizaciones como tal, ya puntualizan, o sea, ubicándonos en un lugar de aplicación, es justamente que utilizan mucho las ISO, ¿no? Las familias de ISO. Una de ellas, la 9000, lo define a este paso como justamente el proceso de encontrar, reconocer y describir los riesgos. Entonces, no solamente es un paso aislado que involucra una descripción, tiene que ver también con definir pues las fuentes también, ¿no? Y en qué puntos del proceso si lo vemos de manera sistémica, qué punto del sistema es el que está provocando o está detonando esos riesgos, o al menos cuáles son las trayectorias. Entonces, bueno, también aparte de esto, involucra la identificación de las fuentes de riesgo, los eventos, causas y consecuencias potenciales. Por lo regular, hablando de normatividad, que era justamente lo que les comentaba al principio, se complementa mucho con la 31000 y la 31000 lo define como la identificación de riesgos que requiere la aplicación de un proceso sistemático para entender qué puede pasar, cuándo, cómo y por qué. Entonces, si lo vemos de esta manera, es un paso de una metodología como tal, pero que al mismo tiempo este paso es
bastante robusto, ¿no? Porque aparte de ser inicial, bueno, también incluye muchas características que necesitamos determinar para poder obtener los riesgos de manera final. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta es una forma de entender hacia dónde va, ¿no? Una vez que los identificamos, decimos, bueno, ¿para qué nos sirve, no? Pues nos puede servir incluso hasta la administración de riesgos. ¿Por qué? Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica en donde estos colores me indican en dónde se puede ubicar el riesgo que ya identificamos. Si es, por ejemplo, en un área verde, pues es un riesgo que a lo mejor un proyecto, una organización puede sobrevivir sin ningún problema y puede enfrentarlos y salir airoso de ese riesgo, ¿no? La parte amarilla, la franja amarilla, es cuando la probabilidad y las consecuencias aumentan. Entonces, estos riesgos ya necesitan ser mitigados. Es por eso que la identificación de riesgos también debe ser muy cuidadosa y ocupar, obviamente, herramientas que me permitan utilizar estos riesgos para controlarlos después. O sea, que estas características que yo determine en el paso inicial me puedan permitir una administración de riesgos adecuada, que es justamente la idea de la identificación oportuna. Y bueno, toda la parte naranja son aquellos riesgos que necesitan prácticamente medidas extraordinarias para que pueda salir la organización o el proyecto de manera resiliente, sobre todo, ¿no? O que sobreviva, porque pues de pronto si a lo mejor identificamos un riesgo y este riesgo no lo caracterizamos de manera adecuada y lo clasificamos en la parte verde, en esta parte verde, y realmente teníamos que considerar más elementos porque el riesgo está aquí, pues prácticamente puede colapsar ese sistema, ¿no? Entonces, esta es una forma de entender un poco hacia dónde va la identificación de los riesgos y sobre todo para qué nos sirve. Entonces, a ver, como puntos generales para entender un poco más esta gráfica, aquí este autor es una Rennie Kinkle, que es, bueno, son dos autores que han hecho han planteado sobre todo muchos retos nuevos en la administración de riesgos y justamente lo que nos dicen es que os han agrupado estos riesgos por números, los que necesitan sobre todo más control, ¿no? El 1, que es el área de prioridad 1, dice, la administración de riesgos se enfoca en reducir el potencial de desastre y la preparación para la emergencia. Los números 2, o sea, esta parte que está aquí, el 2, se centra en implementar principios de precaución y mejorar el conocimiento y sobre todo reducir o contener los riesgos. Estas son formas de administrar. 3, se basa en la construcción a conciencia y la comunicación de estos riesgos. ¿Qué significa? Que pues a lo mejor solamente con conocerlos y comunicárselos a los integrantes del proyecto o del proceso, pues se puede prácticamente mitigar este riesgo, ¿no? Y 4, se centran en las lecciones aprendidas del pasado. Estas son formas en las que se pueden manejar estos riesgos para poder controlarlos. Y bueno, esta es justamente la metodología, una metodología muy general y muy utilizada, sobre todo en la industria, que es donde les comentaba que está la identificación de los riesgos está aquí. Esto, establecer el contexto, es algo que se ha venido utilizando mucho, que en este sentido, en esta norma lo marcan como contexto, pero en otros ámbitos, por ejemplo, literarios o científicos, lo manejan como entorno. Son elementos que deben de ser tomados también, además de los mismos factores endógenos del propio sistema para poder identificar los riesgos, ¿no? Entonces, como vemos aquí, es un punto inicial prácticamente, ¿no? Y bueno, de ahí, ¿cómo se ha hecho esto a través del tiempo? O sea, ¿cómo han manejado las industrias? ¿Cómo se ha manejado la identificación como tal? Bueno, primero inició el análisis cuantitativo en los 80s. Después se vino lo que es el sistemático alrededor de 1992 y resurgió en el 2008. Aquí las técnicas que se utilizaban era pues prácticamente la identificación exhaustiva, el uso de Monte Carlo, que hasta ahora todavía se sigue utilizando, visitas en sitio para determinar cuáles eran esos riesgos,
tener grupos, por ejemplo, de expertos o participantes clave, que eran los que determinaban cuáles iban a hacer esos riesgos. De hecho, esto todavía se sigue haciendo, que se reúne el grupo que mejor conoce todo su proceso y determinan y hacen una lista de cuáles son esos riesgos que su propio proceso va a tener. Y bueno, también trabajo en equipo, el uso de datos históricos, mejorar esos datos, trabajarlos, prepararlos para que den más información. Y también utilizaban muchos datos y resultados deterministas, pero en este caso se asumía mucho que los datos que ocupaban para hacer ciertos modelos para poder obtener los riesgos eran exactos y repetibles. Entonces, en este caso, faltaba la parte pues dinámica, ¿no? Que últimamente sí se está utilizando mucho. Después, en el 96, bueno, después del 92, ya se complementan estas metodologías y estos enfoques con métodos suaves que pues ayudan justamente a incorporar más aspectos para la identificación de riesgos. Entonces, una vez que se hace esto, viene el enfoque utilizando los contextos, en donde dicen, no, pues ahora para identificar un riesgo vamos a considerar más aspectos de los que estábamos considerando. Y se incluyen el financiero, el marketing, el técnico, el de proyecto y los personales, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que una característica de esta metodología de contexto que surgió en el 2007 es que se hace de manera aislada, ¿no? O sea, hace 10 años, si lo comparamos con los enfoques que están surgiendo ahora, se hacían de manera aislada, se analizaba cada contexto, por ejemplo, el financiero, aparte. No se interesaban en ver cuál era la interrelación con el aspecto del proyecto, por ejemplo, o cuáles eran los objetivos de este proyecto. Entonces, utilizaban estos aspectos para tener como una guía o unos límites de análisis, pero no hacían una interrelación. Después, en el 2008, surge este que le llaman mejorado, que era mejorar prácticamente un método suave, que es el FODA, y bueno, para determinar entradas y salidas, ¿no? El FODA ha sido una herramienta bastante utilizada y de donde se pueden obtener muchas cosas, pero se hace como una forma de ordenarlos, o sea, de determinar de mejor manera cuáles son esas entradas y salidas a este análisis. Después, en el 2014, se empieza a incluir el sistémico, en donde justamente ya hay más interés en introducir enfoques de modelado, o sea, de ver todo el sistema completo, cuáles son las interrelaciones entre sí, cómo afecta un elemento sobre otro. Y bueno, con esto surge mucho lo que son los modelos multinivel, las incorporaciones de rangos de riesgo, cuáles son los valores. Y con esto también se propone utilizar lo que son técnicas multicapa, que van muy de la mano con los modelos multinivel, o sobre todo irse moviendo de nivel, de cómo sobre todo a nivel de análisis, ¿no? En el 2015 surge otro que es una aportación a las técnicas suaves, que le llaman enfoque estructurado, que es prácticamente como una lista para ordenar cuáles son los límites de cada tipo de riesgo. Entonces, ya no hay esa diferencia entre sí. Las organizaciones bien lo pueden utilizar como una especie de guía, una especie de checklist para que determinen cuáles son aquellos riesgos que les aplican y cuáles son las características y sobre todo cuál es la categoría del riesgo, ¿no? Y bueno, hacia el 2016-17 este año está todo lo que es la inclusión del aspecto dinámico de los sistemas. Entonces, prácticamente si vemos, va muy de la mano con lo que es todavía sistémico, pero la incorporación dentro de la identificación de riesgos, pues también tiene justamente que ver con incluir el contexto o incluir cuáles son esos aspectos del entorno que realmente influyen directamente sobre el comportamiento, cuáles son las interacciones más fuertes o cuáles son esos elementos que tienen esas interacciones, cuáles son también las trayectorias que me causan un riesgo y bueno, sobre todo también eliminar la vaguedad, incluir la incertidumbre y todos esos aspectos que vamos a seguir viendo ahorita durante esta plática, ¿no?
Entonces, algo aquí muy importante es, por ejemplo, entender que la administración de riesgos, pues una buena forma es aplicar el pensamiento sistémico, ¿no? De manera que los factores se tomen en cuenta para determinar cuáles son las situaciones de este sistema y del entorno. Los factores tienen mucho que ver con el entorno, o sea, para un riesgo, por ejemplo, uno de los factores puede venir del entorno, o puede ser el evento inicial, o puede ser una variable que me afecta al sistema. Entonces, bajo este contexto, esa es otra forma de entender un poco los riesgos, que a veces tiene que ver un poco con la percepción que se tiene del propio sistema. En este caso, cuando nosotros estudiamos un modelo, cuando estudiamos un sistema que se comporta con riesgos, tiene mucho que ver cómo modela el analista, ¿no? O qué factores ocupa, qué métodos ocupa y sobre todo también qué deja fuera. Entonces, prácticamente el riesgo puede ser también una percepción, ¿no? Es construido desde la sociedad, por lo que es un fenómeno complejo, incapaz de tener un análisis completamente subjetivo u objetivo. Lo cual implica que el riesgo es parte de una construcción continua de realidades en una organización y estas realidades son mayormente construidas basándose en pues, supuestos y percepciones. Lógicamente, cuando nosotros tenemos un modelo, tenemos que asegurarnos que la información que ocupamos como entrada al sistema y obviamente también como la endógena, pues está trabajada y está lista para ser usada para este modelo, ¿no? Y también que represente en buena medida la complejidad de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, otra parte de la problemática es que los intentos de predecir escenarios de riesgo a partir de modelos macro, o sea, el nivel de análisis y de datos históricos, es difícil por la limitada comprensión y experiencia de los modelos y por los datos mínimos disponibles para cubrir el vasto espacio de los escenarios. ¿Por qué? Porque cuando queremos introducir la interrelación entre estos factores, hay muchos valores que no conocemos o bien que percibimos de manera distinta. Entonces ahí justamente es donde entra la incertidumbre de los datos, ¿no? De la información. Entonces recordemos que, por ejemplo, para hacer un modelo, la base de ese modelo es la información que nosotros introducimos y que recibimos de parte de la organización. Pero no solamente la que recibimos, sino que la que la organización guarda, ¿no? Y a pesar de que existen sistemas de información que pueden ser utilizados y que son muy robustos, por ejemplo, SAP es un sistema bastante robusto, pues no siempre el guardar la información a tiempo es suficiente. A veces depende de cómo se guarden, ¿no? O sea, qué tipo de información o qué características tenga. Y dependiendo de eso es cómo la vamos a utilizar o cómo la vamos a preparar. Entonces, bueno, en cuanto a los retos que existen actualmente para la administración de riesgos, son tres: complejidad, incertidumbre y ambigüedad. Estos tres puntos son los que se proponen que deben de ser usados para la identificación de riesgos. La complejidad tiene que ver mucho con la dificultad de identificar aquellas interrelaciones causales entre varios tipos de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo tener, actualmente las herramientas que existen analizan un tipo de riesgo de manera aislada y tratan de prácticamente deshebrar todos esos factores y determinarlos de manera oportuna, pero para uno solo. El problema es cuando queremos interrelacionar varios tipos. Ahí es cuando se vuelve un poco más difícil trabajar la información, la que se tiene o la que no se tiene también, y sobre todo los comportamientos que tienen estos factores, ¿no? Porque muchas herramientas no se quedan cortas o no se acoplan de manera correcta para poder tener este nivel de análisis, que es un nivel macro. Cuando nosotros queremos ver una gran cantidad de riesgos interrelacionados entre sí, ya es un nivel macro del sistema, es un nivel de análisis mayor, ¿no? No es un nivel tan específico o tan micro. Y bueno, muchas herramientas hasta ahora las que se han utilizado, pues como que les falta un poquito de interrelación con otros riesgos, ¿no? Y bueno, la incertidumbre tiene que ver, al menos en la parte de administración de riesgos, reduce la confianza en estimar las causas y los efectos, porque en muchas ocasiones se interpreta como simplemente la falta de certeza o la falta de información. La ambigüedad
aquí la ponen de manera separada, pero se refiere a la variabilidad que producen estas interpretaciones. ¿Qué tanto, por ejemplo, un valor que yo considero, no sé, en un rango, va a tener incidencia sobre el comportamiento total del sistema? Entonces, regularmente la variabilidad es analizada o es tratada mediante Monte Carlo, uno a uno cada variable, ¿no? Mientras que la incertidumbre, que si bien vamos a ver más adelante que la ambigüedad es un aspecto de la incertidumbre, muchas veces no se utilizan las dos, porque depende del tipo de incertidumbre, es cómo voy a tratar o cómo voy a analizar esta información del sistema. Entonces, bueno, aparte de estos retos, tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, lo vemos aquí en amarillo, ¿no? Si nosotros tenemos un sistema, este sistema puede recibir estrés o puede recibir influencia del entorno o puede incluso tener ciertas entradas que son planeadas. Aparte de estas entradas que tiene el sistema, que pueden ser incluso que no se tenga un control sobre ellas o que se tenga poco conocimiento de cómo se comportan, tenemos los factores endógenos, que son todos aquellos factores o partes del sistema que son, o sea, son los componentes principales para que el sistema funcione. Esto nos da un comportamiento que podemos considerar un comportamiento, en este caso, de riesgo, ¿no? O sea, la salida es prácticamente un comportamiento de riesgo. Entonces, justamente la idea es que cuando nosotros definamos los riesgos aquí, al final del sistema, incorporemos todos estos aspectos y ver sobre todo cómo se propagan a través del sistema. Entonces, son características muy importantes dentro de una identificación porque justamente nos da herramientas de conocimiento, primero de conocimiento del sistema, ¿no? Otra, también de cómo hace falta a veces información que nos permitan entender cómo se propaga este comportamiento o qué lo detona, si lo detona aquí, si se detona aquí, si se detona acá. Entonces, eso es importante para conocer un sistema que se está comportando con riesgo. Y bueno, entonces, como les comentaba al principio, prácticamente estos retos, la incertidumbre pues tiene estos dos aspectos, ¿no? Variabilidad y ambigüedad. Sin embargo, esta incertidumbre puede aumentar o decrecer según las decisiones que sean tomadas, porque si regresamos, por ejemplo, acá, yo puedo tomar una decisión a lo mejor en una parte del sistema aquí, si lo vemos por un proceso, y no sabemos cómo me va a afectar esto en la salida final en el comportamiento, cómo va a ser ese cambio. Entonces, este estudio de la incertidumbre, o sea, por lo regular, dentro del marco de la administración de riesgos, se ha utilizado mucho los enfoques bayesianos. Sirven muy bien y sobre todo me dan una estructura, ¿no? Me dan una idea de cómo va ese trayecto. Sin embargo, el análisis de incertidumbre ha existido de manera paralela y muy formal sin que exista la administración de riesgos. Entonces, como que han tomado dos rumbos y muchos autores lo que dicen es, ¿por qué no incorporamos métodos formales, métodos sobre todo robustos, que se han utilizado para tratar la incertidumbre dentro de la identificación de riesgos o dentro del marco de la administración de riesgos? O sea, ¿por qué nada más nos quedamos en la parte bayesiana, ¿no? Que si bien sí es una herramienta muy útil, también podemos incorporar otros elementos que mejoren justamente ese análisis de sistemas para poder identificar los riesgos de mejor manera. El otro que les comentaba, que era la ambigüedad, para esta existen metodologías y distintos métodos que se caracterizan por el análisis estático, deterministas, hay complicación en la introducción de aspectos dinámicos, por la forma en la que se modela, y bueno, también se pide ya que se incluyan ciertos modelos para tratar los aspectos de ambigüedad. También incluir el contexto, las interacciones para eliminar la vaguedad o al menos reducirla. Y bueno, en el caso de la complejidad, lo que comentábamos era que prácticamente son cuantificar y sobre todo identificar estas interrelaciones, ¿no? O dependencias que hay entre estos factores. Y bueno, aparte de estos retos, vienen lo que son las herramientas, que prácticamente el uso de la simulación y el modelado permite justamente obtener muchos resultados y explorar estos modelos, ¿no? Y estos sistemas.
Y bueno, también es incluir un poco lo que es multinivel y sistemas reconfigurables, ¿no? Que por ejemplo, si yo tengo una salida, yo pueda regresar a la entrada de ese modelo y poder retroalimentarlo de una manera pues que me genere más robustez en el mismo modelo, ¿no? Es que con ello mejores resultados. Entonces, bueno, una definición actual es que el sistema pues tiene, por ejemplo, vectores de vulnerabilidad, ¿no? Esos vectores de vulnerabilidad pueden causar justamente los riesgos. Entonces, un concepto de riesgo del 2009 es que es una función inherente y fundamental de un evento inicial, de los estados del sistema, del entorno y del periodo. Entonces, si se dan cuenta, ya es una definición mucho más completa que me permite caracterizarlos de una mejor manera y sobre todo entender que un riesgo no solamente es un valor, sino es una combinación de la interrelación de muchos elementos que tienen diferentes comportamientos. Entonces, cuando estudiamos un sistema con riesgos, ¿qué sucede? ¿No? Si nosotros lo caracterizamos, por ejemplo, en cuanto a estos tres, en dos dimensiones, en donde A es el evento, C es la consecuencia que tiene ese evento y U es la incertidumbre, nosotros podemos entender que es para que suceda este evento al final o como salida de un sistema, entonces prácticamente tuvieron que tener interrelación los elementos de entrada y los elementos endógenos, ¿no? Del sistema. Esta interrelación prácticamente nos da un comportamiento. Puede ser de riesgo, puede ser no de riesgo, o sea, no puede ser un riesgo, dependiendo de cómo se define. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, tenemos la incertidumbre aquí e incertidumbre aquí, pues, y no la trabajamos, pues prácticamente tampoco vamos a ver esa propagación dentro de nuestro análisis. Es por eso que en este caso el enfoque sistémico nos ha servido mucho para entender cómo interaccionan estas partes y sobre todo cómo afectan los comportamientos que se tienen desde la entrada a este sistema. Entonces, ahora lo que buscamos es justamente una identificación de riesgo considerando las características particulares de cada elemento. Estos elementos que los nombramos como A, pues son aquellas entradas que esperamos para el sistema, ¿no? Los elementos C son aquellas entradas que son como aspectos del entorno. ¿Por qué se separan? Porque mientras estas, por ejemplo, las de A pueden provenir de datos históricos, las de C, como son del entorno, en muchas ocasiones cuando no se conoce el comportamiento, las tenemos que manejar como tendencias y medirlas incluso de forma indirecta, porque no podemos saber exactamente cómo se van a comportar o si la escala del tiempo es la misma. Entonces tenemos que trabajarlas de manera separada para conocer el comportamiento, pero incluirlas al momento de identificar los riesgos. Y las B, pues bueno, son los componentes totalmente del sistema que interaccionan entre sí para poder funcionar, ¿no? Y bueno, con esto tenemos que tener en cuenta que justamente hay un evento inicial que se detona en alguna parte o que inicia esa trayectoria. Va a haber estados justamente de este sistema y también el entorno, que podemos entenderlo como C, y todo esto va a suceder en un periodo, no sé, cada cierto tiempo, ¿no? Cada escala de tiempo. Entonces, con esto, algo que es importante analizar un poco es justamente el aspecto de incertidumbre. El aspecto de incertidumbre les comentaba que tiene dos componentes, la variabilidad y la ambigüedad. La variabilidad por lo regular es en el comportamiento de los elementos más importantes. Estos elementos más importantes del sistema son por lo regular datos, los supuestos o qué me lleva a formular estos modelos, ¿no? Y prácticamente cuando nosotros analizamos comportamientos de sistemas reales mediante modelos, pues esto es lo que nos da el comportamiento y es lo que nos da las percepciones de este modelo. Entonces, por eso es que este aspecto de variabilidad es muy analizado mediante muchos métodos.
Sin embargo, no nada más de eso se compone la incertidumbre también se compone de la ambigüedad. Esta ambigüedad tiene que ver con la integridad, la veracidad y la exactitud de la información. A fin de cuentas, los modelos se basan en información, o sea, lo que fluye a través del modelo es la información. Y el significado de las implicaciones y sobre todo el sentido que nosotros le damos a esta información. Entonces, esto causa la emergencia, la ambigüedad justamente en estas partes causa la emergencia de posibles problemas que se ven como riesgos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la relación entre riesgos e incertidumbre? Porque yo les comentaba al principio que no es lo mismo, o sea, no es exactamente lo mismo. Hay una interrelación muy cercana, eso es cierto, ¿no? La incertidumbre por lo regular es falta de certidumbre o de información, ¿no? Esta falta de incertidumbre provoca eventos potenciales no deseados en una organización y estos eventos no deseados son denominados como riesgo. Sin embargo, la incertidumbre puede pertenecer a otros aspectos y no necesariamente a un riesgo. Se puede tener aspectos de incertidumbre en oportunidades, por ejemplo, y no es lo mismo, aunque actualmente existe algunos documentos que tratan de recomendar, aunque no lo marcan de manera clara, sino que recomiendan que se traten de la misma forma. Sin embargo, es difícil tratar un riesgo de la misma forma que una oportunidad. Entonces, es importante también conocer cuáles son los límites conceptuales de cada uno de los riesgos y de la incertidumbre, ¿no? Entonces, para entender justamente cómo suceden estos riesgos o cómo nos impactan, o sea, qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después, justamente existen todas estas metodologías de administración de riesgos y pues una parte importante es la identificación, que es lo que hemos estado platicando durante esta sesión, ¿no? Y bueno, aparte de esto, en el 2014 se publica, había un poco de dudas de dónde venía la incertidumbre. Bueno, la incertidumbre prácticamente puede estar en cualquier parte del sistema. Es por ello que es un aspecto muy formal que debe de ser incluido. La incertidumbre, por ejemplo, operacional es una incertidumbre interna, está dentro del mismo sistema. La incertidumbre estratégica es externa porque, bueno, es algo que sale del sistema y vuelve a impactar y regresa, o sea, hay una retroalimentación ahí. La incertidumbre contextual es aquella que es totalmente externa porque proviene de prácticamente los aspectos del entorno. Entonces, si nosotros tratamos de analizar en nuestro sistema dónde está la incertidumbre, pues prácticamente puede estar en A, en B, en C, en cualquier parte del sistema. Y bueno, aquí les voy a presentar un poco de cómo hemos utilizado herramientas de investigación de operaciones, que en este caso es optimización y simulación, para hacer justamente un análisis de incertidumbre para nuestro sistema que estamos utilizando y sobre todo analizando, ¿no? Nosotros tenemos este sistema y tomamos que uno de los elementos de A es la demanda. Sin embargo, esta demanda proviene, como les decía, de la tendencia del entorno que puede combinarse con C o también de los datos históricos. Les voy a mostrar primero cómo hemos analizado lo que es la incertidumbre con sus dos aspectos para los datos históricos. Estos datos históricos, la incertidumbre o la contribución que teníamos ya de manera puntual era que no conocíamos de manera concreta la función de comportamiento de esta demanda. Y también la forma disponible de los datos pues prácticamente era ambigua. Entonces nos daba una total vaguedad sobre el sistema, o sea, nos decía un valor, pero no nos decía más. Entonces lo que hicimos fue determinar para mejorar sobre todo la función de comportamiento, utilizamos optimización para mejorar esta función y sobre todo entender cuál era el comportamiento incorporando otros aspectos. Para la forma disponible de los datos, utilizamos simulación para generar escenarios a partir de esa demanda que la organización pues tiene como información histórica. Entonces, esto se puede incluir de manera general en este sistema. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son variables que nosotros podemos considerar y que son comportamientos o características que se pueden introducir al modelo. Entonces,
por ejemplo, las características básicas del análisis de incertidumbre es que para tratar la ambigüedad es que se determinan las variables que contribuyen, por ejemplo, nosotros aquí que determinamos que era la demanda, y de ahí se generan diferentes distribuciones, se establecen los criterios de selección de cuál va a ser la distribución que se va a utilizar y la distribución que se elige es la que se incluye en el modelo para generar escenarios de riesgo. Y en el caso de la variabilidad, pues tenemos prácticamente una medición de la incertidumbre de un modelo. Entra el modelo, se comporta el modelo, tiene un comportamiento y nosotros determinamos cuál es aquella magnitud de interés o cuál es aquella contribución que vamos a tener y al final se compara, que prácticamente esto se ha utilizado durante mucho tiempo. Así es como en modelado se ve la propagación. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue primero analizar un poco lo que es los varios aspectos lo que tratamos de hacer fue justamente un análisis primero o sea, es un grupo de expertos, eso es un caso muy común, ¿no? Se tiene un grupo de expertos y cada uno da una opinión o un valor sobre el comportamiento de ese sistema. Lo que nosotros hicimos aquí fue preparar justamente esos datos para mejorar la distribución de la demanda. Este proceso de análisis ocupamos el jerárquico para determinar las características del grupo y con ello obtener ciertos momentos estadísticos para obtener la caracterización de la distribución. Hicimos un modelo de entropía de Shannon para tener una maximización de pues esta distribución y obtuvimos que pues justamente se comporta de esta manera. O sea, si vemos aquí la que teníamos de manera inicial, que era la opinión de los expertos, es la naranja, es un comportamiento que pues no está definido, es bastante vago, que se pueden dar muchas percepciones. O sea, por ejemplo, yo puedo introducir al modelo que la entrada es esta o todo este rango, pero el modelo mejora mucho si nosotros introducimos pues una mejor distribución, ¿no? Que represente sobre todo, aparte también que no tenga parcialidad, ¿no? Sobre cierto experto o sobre otro, ¿no? Entonces considerar justamente esa riqueza de ese grupo. Los aspectos que fueron ocupados fueron la confiabilidad, incluso también el tiempo que está trabajando ahí, o también la posición en el organigrama. ¿Por qué? Porque también depende de cuál es la fuente de información de este experto, ¿no? Entonces, esto fue para la ambigüedad. Y aparte, trabajamos los datos históricos. O sea, por lo regular las empresas trabajan con un scorecard, pero este scorecard nada más, para este caso, para esta organización, solamente daba un valor muy puntual. Lo que hicimos fue utilizar simulación para poder generar escenarios que pudiéramos clasificar como cuáles eran los más frecuentes, los menos frecuentes o aquellos que simplemente eran los peores escenarios, ¿no? Entonces, esto es para trabajar también un poco la parte de la información. Ahora, otra parte muy importante en cuanto a riesgos es los factores, ¿no? Estos factores pues prácticamente pueden estar en cualquier parte del sistema. ¿Qué es lo que sucede con los factores de riesgo? Si yo, por ejemplo, quiero analizar estos riesgos, pero incorporar lo que les comentaba al principio de los retos de complejidad, que es justamente la interrelación entre varios tipos de riesgo, pues los varios tipos de riesgo suceden a lo largo de todo el sistema y se propagan también a lo largo de todo el sistema. Entonces, las características más importantes de estos factores de riesgo es que pueden tener trayectorias distintas, representar diferentes tipos de riesgo y que estos factores al mismo tiempo estén presentes en diferentes tipos. Entonces, si se encuentran a lo largo del sistema, pues me pueden provocar comportamientos, sobre todo con sus diferentes estados, ¿no? Entonces, algo muy importante es, por ejemplo, aquí, ¿no? Nosotros tenemos una instancia y queremos ver cómo suceden esas interrelaciones o cuáles son las características más importantes. Tenemos aquí una instancia muy pequeña en donde solamente se analiza un tipo de riesgo, que es un tiempo de espera. Este tiempo de espera puede tener diferentes estados, o sea, dependiendo de justamente con qué tipo de riesgo se interrelaciona.
Estos diferentes estados, a su vez, pueden tener diferentes intervalos de tiempo y con ello diferentes comportamientos. Si nosotros, por ejemplo, esto lo analizamos mediante una red, podemos analizar que este nodo puede ir a diferentes tipos de riesgo y se puede interrelacionar de forma diferente. Sin embargo, algunos pueden ser incluso contradictorios o pueden tener diferentes valores. Entonces, en una sola red es muy difícil plasmar este comportamiento que es una propiedad prácticamente de, pues de multidimensionalidad que a fin de cuentas se relaciona con la tipología de riesgos, ¿no? O sea, que van diferentes niveles o diferentes capas. Estos riesgos, estos factores de riesgos prácticamente tienen estos comportamientos. Una interdependencia. El mismo factor puede relacionarse con diferente tipo o subtipo de riesgo, con diferentes valores entre sí de comportamiento. También puede tener, justamente con ello, puede tener una pluralidad de función y con esto nos puede dar diferentes estructuras y diferentes formas de comportamiento y nos lleva a diferentes procesos. Entonces, puede haber diferentes comportamientos emergentes que nos pueden detonar riesgos, ¿no? Entonces, la interdependencia se da entre los mismos riesgos porque pues justamente comparten factores entre sí y también la trayectoria de estos factores no se conocen y pueden representar diferentes estados. Entre los mismos factores también se da la interdependencia porque es un nivel de análisis todavía un poco menor o de un nivel sí más bajo, ¿no? La trayectoria de interdependencia de los factores de riesgo no siempre es conocida, o sea, la falta de información está inherente aquí. Y en cuanto a la multidimensionalidad se refiere a que puede tener diferentes valores o funciones y esto nos lleva a diferentes estructuras. Entonces, para este caso nosotros estamos utilizando modelos multicapa, que son prácticamente redes que están interconectadas entre sí y que se usan cuando, por ejemplo, en una monocapa o una sola red no se puede, se necesita desplegar este sistema para no perder elementos y sobre todo seguir analizando el sistema de manera completa. Entonces, los métodos que se han utilizado hasta ahora, por ejemplo, en variabilidad, son análisis de sensibilidad, probabilidad estadística, correlación, incluso para hacer estos planteamientos, matrices de dispersión y métodos visuales. Y para las interrelaciones se han utilizado procesos analíticos en redes, factoriales, multicriterio, inteligencia artificial, clustering incluso, y redes neuronales, pero para un solo tipo de riesgo, o sea, solamente se analizan de manera aislada, no entre diferentes tipos de riesgo. Entonces, lo que les comentaba, por ejemplo, aquí es que cuando nosotros tratamos de poner todos estos riesgos o plasmar estas interrelaciones en una sola capa, pues estas propiedades que tiene cada uno de los factores no pueden ser incorporadas porque no hay forma de conectar, o sea, si bien podemos poner más arcos, no necesariamente van al mismo arco, entonces la caracterización de la red pues falla un poco, dejamos de fuera muchos elementos que son importantes para analizar este nivel que es macro, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos, por ejemplo, los retos de los que les comentaba al principio, que eran 3? ¿Cómo los vemos en una red? Pues prácticamente la complejidad se ve al momento de que nosotros queremos plasmar todos estos factores y estas características, ¿no? Entonces, la complejidad se ve de manera general. La incertidumbre, pues como la falta de información entre los arcos, porque nosotros podemos definir estos arcos como una probabilidad de ocurrencia o como un comportamiento, ¿no? Sobre uno sobre otro. Y los nodos, pueden representar factores de riesgo o tipos de riesgo incluso. La ambigüedad se puede ver como los diferentes valores que se le da a este arco o esos rangos que puede tener, ¿no? Esos valores en los que puede comportarse ese factor. Entonces, si nosotros tratamos la identificación de riesgos mediante redes, pues podemos incluirlos de manera apropiada, sobre todo, ¿no? Y cumplir con estos nuevos retos. Aquí, por ejemplo, les muestro una instancia, una aplicación pequeña, en donde justamente nosotros tenemos un análisis de 4 tipos de riesgos, cada uno con su subtipo de riesgo, ¿no? Esto prácticamente lo relacionamos con
como un efecto con otros tipos para ver cómo es la interrelación. Cuando lo plasmamos en una sola capa, nosotros dejamos de lado, o sea, nosotros solamente tenemos aquí los tipos de riesgo, pero dejamos de lado todos aquellos eventos o las situaciones de riesgo que justamente nos dan más información sobre la interacción de estos elementos. En cambio, cuando nosotros lo analizamos o lo desplegamos en diferentes capas, podemos ver justamente cómo estos factores interactúan en cada tipo de riesgo y cómo se comportan, pero también cuál es la influencia que tienen o cuál es la presencia que tienen en otro tipo de riesgo. Este es un planteamiento general que hemos hecho para justamente analizar estos factores y no dejar de lado cada uno de los comportamientos anteriores. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que les hablaba de incertidumbre y de ambigüedad, ¿cómo lo introduzco aquí? Pues es un comportamiento prácticamente de uno de los nodos, por ejemplo, de la demanda. En muchos casos, la demanda es un factor, no se conoce, no se tiene certeza sobre cierto valor o cierto comportamiento que tiene esa variable, pues podemos incluir ese comportamiento como parte de un nodo. Entonces ya nos da información acerca de ese arco. Y bueno, por ejemplo, este planteamiento multicapa ya nos permite introducir todas estas situaciones que les comentaba aquí. Estas situaciones ya están incluidas, pero también están incluidos los tipos de riesgo, las categorías y los efectos. Entonces, es más, permite sobre todo no dejar muchos detalles que nos dan sobre todo el comportamiento del sistema, ¿no? Y las interrelaciones. Y bueno, ya para finalizar, tenemos que prácticamente la idea justamente de esta plática es que el concepto de riesgo ha evolucionado durante varios años y ahora se compone de una mayor cantidad de elementos y sobre todo de enfoques. También actualmente los enfoques y metodologías que son usados deben permitir incorporar más elementos para definir los riesgos de manera adecuada. Y bueno, los métodos y herramientas que se han utilizado deben de ser más robustos y permitir incluir los retos actuales, ¿no? Entonces no es nada sencillo, sobre todo que esto se traslade a la aplicación real en la industria. Se tiene que trabajar poco a poco y sobre todo asesorar y que haya esa simbiosis entre academia e industria, ¿no? Porque realmente sucede, o sea, por ejemplo, cuando estos retos son literarios al principio, producto del análisis de cuáles son las necesidades de la industria, pues se van poco a poco requiriendo a través de la normatividad, ¿no? Y pues la normatividad a fin de cuentas nos da justamente esas pautas de interacción comercial entre los países. Entonces es bastante importante que haya esta simbiosis entre industria y academia y sobre todo que también los métodos sean amigables y sean entendibles y que se puedan utilizar, ¿no? en la realidad. Entonces, con eso concluyo la presentación y espero que les haya gustado. Muy bien, muchas gracias, maestra en ingeniería, por cierto, ¿verdad? De la mismo campo, ¿verdad? Sí, de investigación. Entonces, de operaciones. Le queremos pedir a Rosa Laura a ver si tenemos preguntas de la gente que está contactada. Por live stream, parece que sí, nunca se interrumpió, fue muy eficiente. Entonces, mientras lo ve, pues yo le quiero felicitar, es un excelente trabajo, la verdad que es muy motivador para ver estos aspectos que usualmente no se consideraban en la investigación de operaciones, ¿no? Se les veía un poco más rígidos, mucho con más certidumbre, y yo veo que esto ha sido un paso en el departamento muy importante porque están considerando la incertidumbre, ¿no? Y que no era lo acostumbrado. Entonces, pues sí refleja la evolución del departamento como tal, ¿no? Y bueno, pues ahí podemos reconocer la dirección de muchos de los componentes de su comité tutoral, que ha sido muy acertada. Y bueno, esa conducción pues seguramente va a llegar a buen término. Estoy enterada de que ya presentó su candidatura, la cual fue aceptada, y entonces pues la felicitamos doblemente. Muchas gracias. Y también estaba yo mirando en la presentación, ahí en las páginas, que presentaron, supongo, algunos aspectos en un evento,
si nos quiere decir a qué se referían las siglas de ese evento. Era Sí. un evento europeo, ¿no? Sí, de hecho hemos presentado esto, sobre todo esta parte que es la más innovadora. Uh-huh. Hemos presentado pues este año presentamos en 4. El año pasado fue creo que en 2. Entonces hemos estado presentándolo en diferentes foros, sobre todo también para enterarnos qué hay, ¿no? Uh-huh. Este de aquí lo presentamos en iForce, que es pues las conferencias pues de investigación de operaciones prácticamente que fue este año. Del Instituto para la Investigación de Operaciones. Sí, es la conferencia internacional de la Federación de Investigación de Operaciones. Uh-huh. Y pues hace cada año eventos, entonces esto fue parte de o sea, nos pusieron en el grupo no de riesgos, pero sí de incertidumbre, y justamente la parte que les comentaba de ambigüedad de las comparaciones era lo que comparábamos, ¿no? Y a veces, no sé, una inquietud con algunos otros presentadores era por qué establecer un criterio si mediante la entropía se pueden incluir aspectos y hacerlo, o sea, ajustar el comportamiento, ¿no? Uh-huh. Yo hasta donde lo percibo sería un poco más cualitativo, mientras que aquí le están documentando con cuestiones puntuales, numéricas, uh-huh. Lo cual es, bueno, pues también es un nivel importante, ¿no? Sí, claro. Sí, lo felicito. Sí. Muy bien, y bueno, pues mi otra pregunta tendría que ver con que, pues todavía resaltarlo más, de que esta movilidad en el sentido de presentar, ir a los foros y todo, en comparación con su desempeño, con su desarrollo del proyecto de doctorado, pues se ve positivo. Pero si usted quiere darnos más especificidades, pues sería bueno, ¿no? Sí, sobre todo para recomendación de los estudiantes de doctorado que vienen detrás. Uh-huh. No, claro, creo que es enriquecedor, o sea, son cosas, yo creo que tanto la publicación escrita, ¿no?, como la participación nos ayudan mucho como estudiantes a retroalimentarnos y sobre todo a ver cómo ven nuestras ideas o nuestras propuestas en otros foros, ¿no? Por una parte, cuando presentamos en congreso, pues lo bueno es que es muy puntual, ¿no? Ahí mismo se puede platicar, se puede discutir e incluso, pues a veces comparar trabajos, ¿no? Cómo lo ha hecho una persona sobre otra, ¿no? Pero cuando es también la parte de la publicación, así sea, o sea, pues el índole que sea, por ejemplo, no sé, divulgación o en revistas ya indexadas que son un poco más rígidos con respecto al refereo, también se recibe mucha retroalimentación en cuanto a bibliografía, o sea, revisa tal cosa, revisa tal autor, ¿y por qué no incluyes esto? Entonces también como puntualizar las cosas, a nosotros como estudiantes nos aterrizan y cuando nosotros compartimos este tipo de trabajos con foros distintos, pues también nos enriquecemos y vemos qué más hay, ¿no? O sea, qué están haciendo o qué podemos incluir o qué podemos traernos. Entonces esa parte, la verdad, es muy, muy importante, ¿no? Como pues estudiantes de doctorado, ¿no? Uh-huh. Pues sí, muchas gracias. ¿Sí hubo preguntas, participaciones? No. Hay 6 personas conectadas. ¿Cuántas? 6. Ojalá los invitamos a las personas que están conectadas a que planteen sus comentarios, preguntas para la maestra Oroselfia Sánchez mediante el chat que tienen ahí en Livestream. Y mientras tanto, pues le pedimos a la maestra Laura Vergara, que es la que nos apoya aquí muy valiosamente en todo lo que a conexión se refiere, si tiene algún comentario o alguna pregunta. La administración de riesgos, por lo que he aprendido aquí en el seminario y también en la parte ya laboral, como que se ha centrado más en el análisis de riesgos en la industria bancaria, en las finanzas, incluso en la parte química, la industria química. El modelo que están planteando se ajustaría para cualquier tipo de sector. Sí, de hecho, justamente para empezar, lo que piden aquí en el doctorado es una aplicación. Pero como el análisis es mediante el estudio de los factores de riesgo,
pues los factores de riesgo prácticamente están en cualquier lado. Entonces, dependiendo del interés de quien sea pues el propietario del proceso, del proyecto, se puede adaptar, pero es un nivel general como lo estamos manejando. O sea, cuando ya necesitan, por ejemplo, en bancario el nivel es más abajo, porque no lo ven de manera general, todos los riesgos que pueden tener todos los procesos, sino los van analizando uno a uno, poco a poco. Porque a ellos lo que les interesa es puntualmente saber cuál es la pérdida en dinero, ¿no? Para de ahí ver qué comportamientos van a tener. Pero cuando se requiere una vista general, sí puede ser, o sea, sí se puede adaptar, sobre todo este modelo multicapa, que todavía no lo corremos, o sea, nada, ese es el planteamiento, pero sí lo podemos adaptar a otros sistemas. O sea, por ejemplo, pueden ser sistemas de transporte, sistemas industriales, sistemas químicos, o sea, sí es algo que puede ser general, pero claro, faltaría probarlo, ¿no? Para ver cuáles son esos detalles o esos ajustes que se necesitan y que los resultados sean mejores, ¿no? Bueno, entendemos que eso es lo que podría faltar si es que su interés está orientado para allá, pero entendemos que por ser un doctorado en investigación de operaciones, su aporte va por ahí, por la parte metodológica y teórica, ¿verdad? Claro. Bueno, pues le agradecemos mucho y le esperamos para el próximo seminario. El día de hoy concluimos con este 10º, es la última presentación, y el siguiente empieza a partir de marzo del próximo año de 2018. Ok, muchas gracias. Para ver si tenemos algunos otros avances, ¿no? Claro. Muy bien, sí. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, corto. Y publicar, ¿no? ¿Ya quedó? Así que eso lo editamos. Cortamos el inicio. Ok, me quedo quieta. Sí, que te Más o menos, sí. Sí, pero este es el que sí va. Ok.